Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de Máquinas Eléctricas 2. Hoy vamos a hacer el problema 6 que corresponde a la realización de un diagrama de Pottier. Los datos que nos dan es que tenemos un alternador conectado en estrella con una potencia aparente nominal de 7,621 megavoltiamperios. Ojo que esto ya es una potencia significante. Tenemos aquí una tensión en bornas Vn que son 11 kilovoltios y suponemos que la resistencia de inducido es despreciable, es decir, es cero. Para los datos de Pottier lo que necesitamos es la corriente de cortocircuito, la característica de vacío y la característica reactiva. En este caso la característica de vacío, que corresponde con el ensayo vacío, nos dicen que para una intensidad inferior o igual a 50 amperios, la fuerza electromotriz en vacío se puede calcular mediante la expresión 0,0689 por la corriente de excitación, que nos da la fuerza electromotriz en vacío en kilovoltios por fase. En el caso en que ya hemos pasado de la zona lineal y estamos en la zona saturada y hemos pasado el codo de saturación, o estamos en el codo de saturación o más adelante, porque si tenéis la corriente de excitación es mayor o igual que 50 amperios, la fuerza electromotriz al cuadrado es 0,2369 corriente de excitación, que esto nos da la fuerza electromotriz al cuadrado, que son kilovoltios entre frecuencia. También necesitamos la característica reactiva, que nos dicen que para una corriente de excitación de 400 amperios la tensión que tenemos es Vn, que son 11 kilovoltios, y sabemos que la corriente de excitación para 125 amperios tenemos una tensión V0. Sabemos que la característica reactiva es para la corriente nominal con un coseno de phi 0 inductivo. Vale, en el primer apartado nos piden calcular la corriente de excitación necesaria para que el alternador suministre su corriente nominal con un factor de potencia unitario. Indicar qué estado de excitación tiene, está o no sobreexcitado, está subexcitado. Vale, pues empezamos realizando el ensayo del diagrama de Pottier. Esto que veis aquí representado en rojo corresponde con el ensayo con la característica de vacío, perdón. Esto que está aquí en rojo, característica de vacío, que no es más que ir tomando puntos de corriente de excitación para representar la fuerza electromotriz E sub 0, porque aquí tenemos representado E sub 0 en kilovoltios fase, y aquí tenemos representado, que no le he puesto, la corriente de excitación en amperios. Entonces representamos la curva de vacío. Si tú unes el primer punto, que son en 0, y el siguiente, y tú trazas una recta por aquí, tú obtienes, voy a hacerla muy aproximadamente, aunque tú obtendrías lo que viene a ser, a ver, otro color que no sea rojo, este mismo. Si tú unes esto, bueno, vaya unión de tal. Si tú unes esto con una recta, esto que estoy pintando corresponde con la recta de entrehierro, que la necesitaremos para hacer el diagrama de Pottier más adelante. Entonces, ¿qué necesitamos? Representar la curva de vacío, la recta entre-hierro, que la necesitaremos más adelante, y situar un punto en la característica de vacío que nos pueden dar o todo el ensayo de vacío como todo el ensayo de la característica reactiva como el ensayo de vacío, o simplemente darnos unos puntos. Entonces nos dan el punto de inicio, en el cual tenemos aquí A', que son los 125 amperios, para los cuales tenemos una tensión nula, tensión 0, y nos dicen que para la corriente de 400 amperios tenemos la tensión nominal de 11 kilovoltios, pero ojo, 11 kilovoltios de línea, aquí es que corresponde con 11 entre raíz de 3 kilovoltios, porque estamos trabajando con valores de fase, al menos en la excitación, por eso corresponde con 11 entre raíz de 3, porque aquí sí que estamos con valores de línea, pero como la corriente de excitación es por fase, es 11 entre raíz de 3. Vale, entonces si tomamos aquí a 400 amperios de corriente de excitación y una tensión de 11 entre raíz de 3 kilovoltios, el punto A que está sobre la característica de reactiva. Entonces, ¿cómo obtenemos el punto D? Pues el punto D es, nos llevamos la distancia que hay entre el origen de fases y A', la distancia OA', la desplazamos sobre A hasta D, que es por aquí más o menos. Por el punto D, puesto que hemos calculado la recta entre hierro, nosotros hacemos una paralela por el punto D, paralela a la recta entre hierro, hasta que nos corte a la curva de vacío. Esto es muy aproximado, esto habría que hacerlo con papel milimetrado. Entonces, en el punto que nos corta a la recta de vacío es el punto C. En este momento
hacemos perpendicular y bajamos. Y tenemos el punto B. Entonces el triángulo de Potier es el punto A, B, C. Recordamos que hemos hecho OA' es la distancia de A, D. Por D, paralela a la recta entre hierro hasta que nos corte la curva de vacío, obtenemos el punto C, bajamos perpendicularmente hasta que cortamos a la tensión que estamos, a la paralela, a la tensión en la que está el punto A en la característica reactiva. Y simplemente de C bajamos y ya tenemos el triángulo de Potier, que es ABC. Vale, el triángulo de Potier que nos permite obtener pues la distancia BC, que es este cateto, nos permite obtener la caída de tensión que hay en la reactancia de dispersión X sigma Y. Pero la distancia AB lo que nos permite obtener es la fuerza de inducido, la corriente de inducido más bien. Vale, entonces una vez que ya hemos hecho el triángulo de Potier, vemos que este cateto, el BC es X sigma Y, que es BC, que es 2,17 kilovoltios fase, y que BA es la corriente de inducido para la corriente nominal, que son 93,44 amperios. Entonces, con estos datos que hemos obtenido en el triángulo de Potier, podemos obtener la fuerza electromotriz resultante. Si recordáis el circuito equivalente de una máquina síncrona, tenemos aquí E sub 0 o E sub R, vamos a suponer que es E sub 0, aunque podría ser E sub R dependiendo de la carga. Aquí tú tienes R, la resistencia de inducido, la reactancia de dispersión, la corriente, y aquí tú tienes la tensión en bornas. ¿Qué más hay? Aquí tienes tu carga o tu red de potencia infinita, lo que sea, ¿vale? Lo que está conectado. La fuerza electromotriz resultante, o E sub 0, para este caso cuando estás conectado, es la tensión que hay en bornas de la máquina, más la caída de tensión que hay en la resistencia de inducido y la reactancia de dispersión. Como hemos dicho que la resistencia de inducido es despreciable, ponemos aquí un 0 y simplemente tenemos la caída de tensión en la reactancia de dispersión. Entonces la fuerza electromotriz resultante es la tensión. Ojo, estamos trabajando con el circuito equivalente por fase, por tanto valores de fase es la tensión 11 kilovoltios de línea. Para valor de fase 11 entre raíz de 3, establecemos el origen de fases aquí, por tanto 0 grados. Más X sigma Y, que son 90 grados, menos el arco coseno para el factor de potencia de la corriente que hemos hecho el ensayo, el diagrama de Potier. En este caso, como nos dicen que es factor de potencia 0 inductivo, menos 0 menos el arco coseno de 0, que es un 0. Por tanto, de aquí obtenemos que la fuerza electromotriz resultante son 6,7 kilovoltios y un argumento de 18,87 grados. Puesto que sabemos que la curva de vacío nos relaciona E sub 0 y la corriente de excitación, también nos relaciona la fuerza electromotriz resultante y la corriente resultante. Por tanto, si entramos por esta fuerza resultante, electromotriz resultante en la curva de vacío, vemos que la corriente IR' que obtenemos es de 190 amperios. Ojo, la corriente resultante se lleva siempre 90 grados con E sub 0 más su delta. Esto es un ángulo que vamos a denominar delta. Esto es delta, pero la corriente resultante es perpendicular. Va adelantada otros 90 grados al ángulo ya delta que hemos obtenido por la fuerza electromotriz resultante. Vale, esto simplemente sería comentar los pasos que he ido comentando para la realización del diagrama de Potier. Ahora procedemos a hacer el diagrama fasorial para el alternador. Tenemos aquí la tensión, V, que es Vn. Tenemos aquí la caída de tensión, la reactancia de dispersión. Tenemos aquí la fuerza electromotriz resultante. A 90 grados tenemos la corriente resultante. Por eso, si esto es un ángulo delta, el ángulo que tiene I sub R es delta más el ángulo perpendicular, que son 90 grados. Tenemos aquí la corriente de inducido y la corriente de excitación. Puesto que sabemos que la corriente resultante es la suma de la corriente de excitación más la corriente de inducido, solo que la corriente de inducido es habitualmente negativo. Simplemente aquí despejamos la corriente de excitación, que es corriente de excitación es la resultante menos la de inducido, pasando esto restando. Por tanto, la corriente de excitación son los 109,17 grados, perdón, 190,17, 108,87 grados, menos 93,44 grados. Esto es la corriente de inducido, porque hemos establecido que la corriente de inducido es para un coseno de phi 0 inductivo. Por tanto, el arco coseno es un 0, que nos da una corriente de excitación resultante si hacemos la división, la resta, perdón, de 237,45 grados amperios y 181 grados.
Aparte de esto nos pedían ver si está sobreexcitada o superexcitada la máquina. Para eso sabemos que la corriente de excitación, para una corriente de excitación tenemos E sub 0 más la carga inductiva y para otra corriente de excitación E sub 0 más carga capacitiva. Si la tensión en bornas es inferior a la fuerza electromotriz en vacío, es desmagnetizante, es decir, estamos sobreexcitados, estamos creando potencia reactiva. Pero sin embargo, la tensión en bornas es mayor que la fuerza electromotriz en vacío, estamos subexcitados y estamos absorbiendo potencia reactiva. Se absorbe reactiva la corriente de excitación. A ver, medio segundo. Vale, se absorbe potencia reactiva, la tensión es la tensión nominal, por tanto la corriente de excitación aumenta, estamos en sobreexcitado. Pero si CDQ, la corriente de excitación disminuye, estamos con carga capacitiva. En el segundo apartado nos piden calcular la corriente de excitación en el caso que tengamos una carga reactiva de 6000 kVA con un coseno de phi 0 y capacitivo. Antes era inductivo, ahora capacitivo. Lo que nos representa es que al ser capacitivo está subexcitado, por tanto, esto va hacia aquí en vez de ir antes hacia aquí, pues ahora va en sentido opuesto. La fuerza electromotriz resultante, que es lo único que cambia, que es en vez de esto más x sigma y, es menos. Por tanto, la corriente nominal es la potencia aparente nominal entre raíz de 3 por la tensión de línea. Como estamos conectados en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, que son 400 amperios. Y la corriente para el otro caso son 6000 entre raíz de 3 por 11000. Por tanto, de aquí obtenemos que x sigma es x sigma por i entre la corriente nominal por i. Vamos a modificarla para la corriente que tenemos, es x sigma i, que son los 2,17 kV antes, por 315 entre 400, es decir, estamos a una corriente de 315 amperios respecto a los 400. Ahora mismo la caída de tensión en la reactancia de dispersión pasamos de 2,17 para una carga inductiva a 1,71 kV fase para una carga capacitiva. La corriente de inducido, dependiendo de I, hay que recalcularla para la corriente que tenemos. Por tanto, los 9,344 era para 400 amperios. Por tanto, si estamos en 315, son 315 entre 400, que es como aplicar el 80 al 70% de lo que sea. Que nos da que pasa de 93,44 a 73,58 amperios. Por tanto, volvemos a recalcular la fuerza electromotriz resultante, que son C entre raíz de 3 menos 1,71, que nos da 4,64 kV fase. Una vez que tenemos esto, volvemos a entrar a la curva de vacío con la fuerza electromotriz resultante, que también, en vez de darnos la corriente de excitación, nos relaciona con la corriente resultante, y obtenemos que para 4,64 de fuerza electromotriz resultante tenemos una corriente resultante de 90 amperios, 91 amperios, casi. Sabemos que, recordamos del apartado anterior, que la corriente de excitación, que la corriente resultante es la corriente de excitación más la de inducido. Por tanto, la corriente de excitación es la resultante menos la de inducido, que es 91 amperios menos 74 amperios aproximadamente, que nos da una corriente de excitación de 17,3 amperios. Que esto es muy importante porque lo que podemos controlar de la máquina es la corriente de excitación y la potencia mecánica, puesto que estábamos suponiendo la potencia mecánica, lo único que podemos controlar es la corriente de excitación para las cargas que tengamos conectado. Y en este caso lo que hemos calculado es la corriente de excitación, que es lo que podemos controlar, que es lo importante de la máquina síncrona. Y con esto hemos terminado. ¡Hasta luego!